إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie podrá desviarlo, y a quien Allah Azza wa Jal decreta el desvío a causa de sus propias malas obras y a causa de sus propias malas elecciones, nadie podrá guiarlo. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que seamos entre aquellos que Él ha guiado y que nos mantenga en el camino recto. Amén. Nuestra clase de hoy, nuestra charla de hoy, es sobre la vida de Salman al-Farisi, una gran persona, un ser cuya historia puede dejarnos grandes enseñanzas. Este compañero del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuvo a lo largo de su vida experiencias que podrán aportarnos importantes conclusiones para comprender mejor nuestra propia realidad hoy como musulmanes. La historia de Salman al-Farisi se encuentra mencionada en distintas compilaciones de hadices, con distintos datos y versiones. En esta conferencia no voy a citar una sola fuente, sino que sumando todas esas versiones auténticas, voy a relatar la historia de este grandioso sahaba, mencionando las principales conclusiones que pueden servirnos a nosotros hoy para mejorar nuestro din. Salman al-Farisi es también conocido como Abu Abdullah y también como Salman el Bondadoso, Salman al-Khair. Cierta vez le preguntaron a Salman sobre su linaje, sobre a qué familia pertenecía, y él dijo: yo soy Salman ibn al-Islam, soy Salman, hijo del Islam. Cuando Salman al-Farisi abrazó el Islam, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam creó un lazo de hermandad entre él y Abu Darda. Los emigrados de la Meca, los muhajirun, lo veían a Salman y solían decir: Salman es uno de los nuestros, queriendo decir Salman es uno de los primeros musulmanes, de aquellos que emigraron. Y los habitantes de Medina, cuando veían a Salman, decían: Salman es uno de los nuestros, es decir, de aquellos que abrieron las puertas de su casa para recibir al mensajero de Allah. Pero el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cuando escuchó esto, dijo: no, Salman es uno de los nuestros, de Ahlul Bayt, de la gente de mi familia. La historia de Salman al-Farisi nos es relatada en el Musnad del Imam Ahmad. Esa es la narración más larga. Y el que hace la narración de la historia de Salman al-Farisi es Ibn Abbas, otro compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y él dice al comienzo de su narración: Salman al-Farisi me contó su historia, la oí de sus propios labios. Y quizás de aquí, antes de empezar la historia de Salman al-Farisi, ya podemos sacar una primera conclusión. Y esta es que los sahabas sabían y conocían la importancia de relatar las historias por los cuales la gente había llegado al Islam, y el efecto positivo que esto tenía en los oyentes. Por lo que podemos concluir que para la da'wa es importante que los hermanos y las hermanas que hayan abrazado el Islam cuenten su historia, para que sea un ejemplo para otros y para mostrarnos la misericordia de Allah Azza wa Jal al descender sobre nosotros la guía. También es recomendado que aquellos hermanos que, siendo musulmanes de familia, pero luego de estar alejados del camino recto, hayan retomado el sendero de la rectitud, lo que se llama el istiqama, hayan vuelto al sendero recto, hayan vuelto a la práctica del Islam. También es recomendado que ellos nos cuenten su historia, para que sea un ejemplo para tantos hermanos y hermanas
que lamentablemente hoy están alejados del din. Salmán al-Farisi cuenta su propia historia. Así la narra Ibn Abbas. Dice Salmán: yo era un persa de la gente de Asfahán. Mi padre era un comerciante rico de esa ciudad, y yo era el más apreciado para él. Su amor por mí era tan grande que me mantenía en su hogar como si fuera una niña. Yo era tan devoto del zoroastrianismo que me convertí en el guarda del fuego, el que cuida del fuego y no lo deja apagarse. Mi padre poseía una gran finca, y un día estaba muy ocupado en la construcción y me dijo: hijo mío, estoy muy ocupado con esta construcción y no puedo ir a mi finca hoy. Ve tú allí a controlarla, pero no te alejes mucho tiempo de mí, ya que estaré más preocupado por ti que por la finca, y eso me distraería de todo lo demás. Aquí podemos sacar una segunda conclusión sobre la vida de Salmán al-Farsi. Salmán había crecido con un cuidado extremo de su familia y sus padres, y él era de la alta sociedad. Nada le faltaba, ni cuidados ni medios. Sin embargo, todo esto abandonaría Salmán buscando la verdad. Es decir, Salmán le dio prioridad a buscar la verdad, a buscar la complacencia de Allah, a la vida mundanal de la cual él gozaba. Y nos sigue contando Salmán: por la orden de mi padre partí hacia la finca, y de camino pasé por una de las iglesias cristianas. Escuché sus voces como si estuvieran rezando. No sabía mucho de otras religiones, ya que mi padre me mantenía siempre aislado. Entonces, cuando escuché sus voces, entré para ver qué es lo que estaban haciendo. Cuando los vi, me agradó la forma en que estaban rezando y lo que estaban haciendo. Me dije a mí mismo: por Dios, esto es superior a la religión que nosotros practicamos. Me quedé allí hasta la puesta del sol y me olvidé de la finca y de mi padre. Les dije: ¿dónde se originó esta religión? Me dijeron: en Siria. Más tarde volví con mi padre, que ya había mandado gente a buscarme y se había distraído de su trabajo. Cuando volví me dijo: hijo mío, ¿dónde estabas? ¿No te he dicho que no te alejes de mí? Le dije: padre, pasé por un lugar donde estaba la gente rezando en su iglesia y me agradó lo que vi de su religión. Me quedé allí hasta la puesta del sol. Pero mi padre me dijo: hijo mío, no hay nada de bueno en esa religión. Tu religión y la de tus ancestros es superior. Le dije: no, por Dios que esa religión es superior a la nuestra. Entonces mi padre comenzó a preocuparse por mí y me encadenó en los pies para retenerme dentro de la casa y que no pudiera salir a unirme con ellos. Aquí podemos sacar una tercera conclusión. A pesar de haber sido educado en una religión, Salmán era autocrítico y buscaba conocer la verdad. No era un conformista, sino que la llama de la inquietud y la búsqueda lo llevaba a investigar, sin importar si eso contradecía las enseñanzas que por tanto tiempo había recibido. Este es un mensaje de albricia para aquellos que, habiendo nacido en un hogar cristiano o de otra religión, tienen la apertura y también la valentía de buscar la verdad, y Allah les guía al Islam. Y de la misma manera es un llamado de atención para aquellos musulmanes que, al ser criados en una familia musulmana, no deben conformarse con la simple transmisión de la religión a través de las costumbres y las tradiciones, sino que deben buscar el conocimiento, tal como lo hizo Salmán, desafiando el status quo, aferrándose al Islam, que está en las enseñanzas del Corán y de la Sunna, acorde a la comprensión de los salaf. Estos musulmanes deben purificar aquellas costumbres de su familia que van en contra de los principios islámicos. Y esto lleva tiempo y lleva paciencia, que, como veremos, es algo que se encuentra presente en la historia de Salmán al-Farsi. Salmán nos sigue contando sobre su historia. Les hice llegar noticias a los cristianos de lo que me estaba pasando, y les dije:
si algunos viajantes llegan desde Siria, háganmelo saber. Al tiempo llegaron unos viajeros desde Siria, comerciantes cristianos. Les dije, cuando hayan terminado con sus negocios y quieran volver a su país, háganmelo saber. Cuando quisieron volver a su país, me avisaron. Entonces me liberé de las cadenas de mis pies y escapé con ellos a Siria. Cuando llegué a Siria pregunté, ¿quién es el hombre más sabio de esta religión? Me respondieron, el monje de la iglesia. Así que fui con él y le dije, yo deseo seguir esta religión y me gustaría quedarme contigo y servir en tu iglesia, para aprender a rezar y estar contigo. A lo que el monje me respondió, ven aquí y quédate con nosotros. Así que me quedé con él. Pero él no era un buen hombre. Ordenaba y exhortaba a los fieles a dar caridad, pero él se quedaba con una gran porción de la misma y no lo entregaba a los pobres. Acumuló 7 cofres de oro y plata. Yo lo odiaba profundamente hasta que murió y vinieron los cristianos para enterrarlo. Entonces yo les dije, este fue un mal hombre. Les ordenaba dar caridad, pero cuando ustedes le traían, él se la guardaba para sí mismo y no la entregaba a los pobres. Ellos le preguntaron, ¿cómo sabes esto? Muéstranos dónde está lo que acumuló. Entonces yo les mostré dónde estaban los 7 cofres llenos de oro y plata. Cuando ellos vieron eso, exclamaron, por Allah, nunca lo enterraremos dignamente. Y tomaron su cadáver y lo crucificaron y lo apedrearon. Aquí podemos sacar una cuarta conclusión. Salmán era un joven sabio y comprometido con la justicia social. Y por eso, cuando tuvo que exponer la verdad sobre este monje corrupto, no dudó en hacerlo. Quien sea testigo de una injusticia, si tiene las pruebas que evidencian ese delito, entonces debe hacerlo. Entonces debe hacer llegar esta información ante quien corresponda, para que la injusticia así sea detenida. Pero quien carezca de las pruebas o de la certeza y tenga solamente un pensamiento al respecto, debe abstenerse de difamar, porque Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oh creyentes, si se os presenta alguien corrupto con alguna noticia, corroborad su veracidad. No sea que perjudiquéis a alguien por ignorancia, y luego de haber comprobado que era una noticia falsa, os arrepintáis por la medida que hubierais tomado. Es decir, que si uno no tiene las pruebas para acusar a una persona, no debe hacerlo, y siempre debe corroborar la información que le llega de las otras personas. Y nos continúa contando Salmán sobre su historia. Luego trajeron a otro hombre, al que asignaron en su lugar en la iglesia. Yo nunca vi a un hombre que no ofreciera las 5 oraciones diarias que fuera mejor que él. ¿Qué nos dice aquí Salmán? Nos dice, nunca conocí a un no musulmán que fuera mejor que él. Y por eso usa la frase, yo nunca vi a un hombre que no ofreciera las 5 oraciones diarias, es decir, refiriéndose a quien no es musulmán. Y continúa describiendo a este monje, dice, él se apartó de este mundo y buscó el más allá, y nadie se esforzó tan arduamente como él durante el día y la noche. Yo lo amé como no he querido a nadie antes, y me quedé por un largo tiempo con él. Cuando él estuvo cerca de morir, le dije, he estado contigo, y te he amado como nunca he amado a nadie antes, y ahora el decreto de Allah te ha alcanzado.
¿con quién me recomiendas ir? El monje le dijo: hijo mío, no sé de nadie ahora que siga el mismo camino que yo seguí. La gente está perdida, ha cambiado y abandonado la mayoría de lo que yo solía seguir, excepto por un hombre en Mosul que sigue el mismo camino que yo seguía. Ve y únete a él. Aquí podemos sacar otra conclusión. Salmán, radiyallahu anhu, nos demuestra su humildad y nos enseña la importancia de pedir consejo a los sabios para todos los asuntos, y cuán importante es pedir consejo a los sabios sobre dónde buscar el conocimiento y con quién aprender. Aférrense a los grandes sabios, aquellos que ocupan su tiempo enseñando el Corán y la Sunna, acorde a la comprensión que tuvieron los sahabas de él. Salmán nos sigue contando sobre su historia. Cuando este monje murió y fue enterrado, fui con el monje en Mosul y le dije: tal monje en Siria me dijo cuando estaba muriendo que viniera donde ti y que tú sigues el mismo camino que él. Este monje me dijo: quédate conmigo. Por lo tanto me quedé con él y vi que era un buen hombre, que seguía el mismo camino de su compañero, pero pronto murió. Cuando estaba en su lecho de muerte le dije: tu compañero me habló de ti y me aconsejó que viniera a ti. Ahora la sentencia de Allah te ha alcanzado a ti también. ¿A quién me aconsejas que me dirija? ¿Qué me aconsejas que haga? El monje le dijo: hijo mío, no sé de nadie que siga el mismo camino que seguía yo, excepto por un hombre en Nasibein. Ve y únete a él. Salmán dijo: cuando el monje murió y fue enterrado, fui donde el monje de Nasibein y le conté mi historia. Él me dijo: quédate conmigo. Por lo tanto permanecí con él y vi que era un hombre seguidor del mismo camino que sus dos antecesores. Estaba con un buen hombre, pero pronto la muerte le llegó también. Y cuando estaba muriendo le dije: ¿a quién me aconsejas que me dirija? ¿Qué me aconsejas que haga? Me dijo: hijo mío, no sé de nadie más a quien te pueda dirigir, excepto por un monje en Amuría, en la tierra de los bizantinos. Él sigue el mismo camino, dirígete a él. Salmán dijo: cuando este monje murió y fue enterrado, fui con el monje de Amuría y le conté mi historia. Él me dijo: quédate conmigo. Y cuando él estaba muriendo le dije: ¿a quién me aconsejas ahora que me dirija? ¿Qué me aconsejas que haga? Me dijo: hijo mío, no sé de nadie hoy en día que siga nuestro camino, pero sé que se está acercando la era de un nuevo profeta. Será enviado con la religión monoteísta de Abraham y emergerá en la tierra de los árabes y emigrará a la tierra entre dos zonas de rocas volcánicas con palmeras datileras. Él tendrá signos que no podrán ser escondidos. Aceptará regalos, pero no aceptará caridad. Entre sus hombros se encuentra el sello de la profecía. Si puedes ir a esa tierra, entonces ve. Aquí podemos sacar una sexta conclusión. Durante todo este proceso, que duró años, podemos ver la sinceridad y la entrega de Salmán para buscar la verdad. No se detuvo ante las mínimas dificultades, ni tampoco dejó que la desilusión a causa de la corrupción y el mal comportamiento del primer monje le impidiera seguir el camino de la búsqueda de la verdad y el conocimiento. El camino de Talab al-Ilm, el camino de la búsqueda del conocimiento, es largo. No se apresuren a juzgar y criticar a los otros por lo que han aprendido en poco tiempo. Lamentablemente algunos hermanos que apenas han concurrido a una o dos clases se creen con el derecho de criticar a los sabios y a aquellos que divulgan el Islam, y que ellos han estudiado durante toda su vida y han dado de su tiempo al din. Muchas de las diferencias que existen entre los mismos sabios de la actualidad existieron entre los sabios de la antigüedad. Incluso había diferencias entre los sahabas.
pero ellos conocían la educación y la ética, el adab, de talab al-ilm, del estudiante de conocimiento y de los sabios entre sí. Criticaban los argumentos, pero no criticaban a las personas. No etiquetaban a quienes tenían una opinión distinta diciendo es un desviado. Siempre que esa opinión tuviera algún asidero en una interpretación válida del Corán y de la Sunna. Quiere Allah Azza wa Jal guiar a aquellos que se han desviado del camino recto, el camino que establecieron los sahaba y los grandes sabios de la historia del Islam. Salmán nos continúa contando de su historia. Luego, cuando éste murió y fue enterrado, permanecí en Amuría durante algún tiempo. Pasó un grupo de comerciantes de Kalb y les dije: llévenme a la tierra de los árabes y les daré estas vacas y una pequeña oveja. Estuvieron de acuerdo, así que les entregué los animales y me llevaron con ellos. Pero cuando llegamos a Wadi al-Qura, me engañaron y me vendieron como un esclavo a un judío. Estando con él, vi unas palmeras datileras y deseé de corazón que aquella fuera la tierra de la cual el monje me había hablado, pero no estaba seguro de ello. Salmán nos continúa diciendo: mientras estuve con él, un primo suyo de Banu Qurayza fue desde Medina y me compró para él. Me llevó a Medina. Por Allah, tan pronto vi la ciudad, la reconocí por la descripción que me había dado el monje. Por lo tanto permanecí allí. El mensajero de Allah apareció en la Meca y permaneció en ese lugar durante algún tiempo. Pero yo no escuché nada de él porque estaba preocupado con el trabajo que tenía como esclavo. Luego supe que el profeta había emigrado a Medina. Salmán dice: por Allah, estaba en la cima de una palmera datilera trabajando y mi amo estaba sentado debajo. Cuando se acercó un primo suyo le dijo: que Allah destruya a Banu Tayla. En este momento se están reuniendo en la zona de Quba para conocer a un hombre que ha venido de la Meca hoy y ellos dicen que es un profeta. Dice Salmán: cuando lo escuché comencé a temblar, hasta pensé que me caería encima de mi amo. Salté del árbol y comencé a preguntarle a su primo: ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? Pero mi amo se enojó y me golpeó, y luego me dijo: ¿por qué te interesa eso a ti? Vuelve a trabajar. Yo le respondí: no es nada, solo quería corroborar lo que había escuchado. Salmán nos continúa diciendo: había estado ahorrando algo de dinero. Por lo tanto, cuando se hizo de noche, lo tomé y fui donde el mensajero de Allah en Quba. Entré donde él estaba y dije: he oído que eres un hombre justo y que tienes compañeros emigrados y con necesidades. Esto lo doy en caridad. Tenía unos alimentos entre sus manos, ya que veo que eres el más merecedor que cualquiera. Dice Salmán: lo coloqué cerca de él y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo a sus compañeros: coman, pero él no comió. Me dije a mí mismo: esta es una señal. Entonces me fui y comencé a ahorrar más. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam se mudó de Quba a Medina. Luego fui donde él, le llevé lo ahorrado y le dije: he notado que no comes de lo que es dado en caridad. Este es un regalo con el que quiero honrarte. Esta vez el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam comió y le dijo a sus compañeros que comieran también. Me dije a mí mismo: esta es la segunda, es decir, la segunda señal. Luego fui con el mensajero de Allah cuando estaba en Baqi al-Gharqat, cuando fue el funeral de un hombre de sus compañeros. Él llevaba una capa y estaba sentado. Lo saludé
y traté de ver su espalda. Él se percató de que estaba tratando de confirmar algo que me habían dicho. Por lo tanto, dejó que cayera algo de su capa, y vi el sello de la profecía en su espalda y lo reconocí. Entonces lo abracé y lo besé al profeta sallallahu alaihi wasallam mientras lloraba. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam me dijo: ven aquí. Entonces fui y me senté frente a él y le conté esta mi historia. Cuando Salmán abrazó el Islam, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam creó un lazo de hermandad entre él y Abu Darda. Los emigrados de la Meca, al escuchar la historia de Salmán, decían: Salmán es uno de los nuestros, porque él había emigrado de su tierra. Y los habitantes de Medina dijeron: no, Salmán es uno de los nuestros, estaba aquí en Medina. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: no, Salmán es uno de los nuestros, de Ahlul Bayt, de la gente de mi familia. Aquí podemos sacar la séptima conclusión. ¿Qué diferencia esta actitud de los sahabas con lo que podemos ver hoy en día en muchas comunidades a través del mundo, donde existe una separación étnica y nacionalista entre los musulmanes? Mi propia experiencia me recuerda que cuando abracé el Islam en Argentina, muchos musulmanes de origen árabe no me consideraban un musulmán 100%, porque simplemente no era de origen árabe. ¿Cuánto se discrimina y se segrega a muchos nuevos musulmanes, no incluyéndolos en los círculos de los hermanos, no dejándolos participar en las comisiones de las mezquitas, salvo en raras excepciones? ¿Cuánto tenemos para aprender de esta situación? Incluso nosotros los nuevos musulmanes, sobre cómo tratar y comportarnos con aquellos que recién se convierten al Islam. Decirles: Salmán es nuestro. Así a cada uno de los nuevos musulmanes. Pero luego de abrazar el Islam, Salmán permaneció esclavo y no pudo participar en la batalla de Badr y en la de Uhud junto al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a los musulmanes que ayudaran a Salmán a conseguir su libertad de la esclavitud, y él mismo le prometió ayudarlo. Él le sugirió elaborar un contrato de emancipación con su dueño, y nos dice Salmán al respecto: entonces hice un contrato de manumisión con mi amo, según el cual yo plantaría 300 palmeras para él y le daría 40 monedas de oro. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo a sus compañeros: ayuden a su hermano a conseguir la libertad. Así que ellos me ayudaron con las palmeras. Un hombre trajo 30 brotes de palmeras, y otro trajo 20, y otro trajo 50, otro trajo 10, y así cada hombre trajo acorde a lo que tenía, hasta que juntaron 300 palmeras para mí. Entonces el mensajero de Allah me dijo: ve, Salmán, y cava los hoyos donde las palmeras serán plantadas. Cuando hayas terminado, yo plantaré las palmeras con mis propias manos. Entonces cavé los hoyos y mis compañeros me ayudaron. Y cuando hube terminado, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam salió conmigo, y nosotros comenzamos a traer las palmeras cerca de él, y él las plantó con sus propias manos. Juro por el único en cuyas manos está mi alma, que ni una sola de esas palmeras se secó. Así yo pagué con las palmeras, pero todavía restaba entregar el dinero. Una pieza de oro del tamaño de un huevo le fue traída al mensajero de Allah. Él dijo: ¿qué pasó con el persa que hizo el contrato de manumisión? Me llamaron, y él me dijo: toma esto y termina de pagar lo que debes para tu libertad, Salmán. Le pregunté: ¿cómo podría esto pagar todo lo que yo debo, mensajero de Allah? Él me respondió: tómalo, y Allah te ayudará a pagar lo que tú debes. Así que yo lo tomé, y fue pesado, y juro por el único quien tiene mi alma en sus manos, que pesó lo equivalente a 40 monedas de oro, y así pagué lo que debía y conseguí mi libertad. Aquí podemos sacar la octava conclusión.
Esto demuestra la solidaridad que se deben los musulmanes unos con otros, como cuando hay una causa justa y uno de nuestros hermanos necesita asistencia. Siguiendo el ejemplo y la indicación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deberíamos ayudarlo a saldar sus deudas o solucionar sus conflictos y dificultades. Cuando realmente tenemos fe, sentimos tal como describió el profeta sallallahu alaihi wasallam a los creyentes, cuando dijo en un hadiz auténtico que fue narrado en Bukhari y Muslim: el ejemplo de los creyentes en su amor mutuo, compasión y colaboración es como el de un cuerpo, que si se enferma un órgano, se resiente el resto del cuerpo por la fiebre y el insomnio. Así debemos de ser de solidarios los musulmanes unos con otros. Continuando con la historia de Salman al-Farisi. En el año 5 de la Égira, Quraysh juntó una gran cantidad de soldados de distintas tribus para marchar sobre Medina y aniquilar a los musulmanes. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como era su costumbre, consultó a los musulmanes sobre la estrategia que debían seguir. A esa reunión asistieron todos los sahabas, los primeros musulmanes de la Meca, los ansar de Medina y también Salman al-Farsi. Él sugirió una estrategia de defensa para la ciudad que consistía en cavar un foso que uniera los puntos armados para que el avance de los incrédulos fuera frenado y no llegaran a la ciudad. El profeta sallallahu alaihi wasallam, después de discutirlo con los musulmanes, aceptó la sugerencia de Salman. Esta batalla se conoce con el nombre de la batalla del foso, al-Handaq, y terminó siendo una gran victoria para los musulmanes. Y aquí podemos sacar otra conclusión, la novena. Subhanallah, un esclavo recientemente liberado da su opinión sobre algo que se hacía en tierras lejanas, tierras de no musulmanes, y es escuchado por el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, quien enseñó a su nación que no debe ser testaruda. Todo lo que sea beneficioso de cualquier cultura que provenga, los musulmanes debemos utilizarla. Así le enseñó Allah a su profeta y a todos nosotros cuando dijo en el Sagrado Corán: وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Por misericordia de Allah eres compasivo con ellos. Si hubieras sido rudo y duro de corazón, te habrían alejado de ti. Pide perdón por ellos y consúltales en las decisiones. Pero cuando hayas tomado una decisión, encomiéndate a Allah. Allah ama a quienes se encomiendan a Él. Es decir, que los musulmanes se deben consultar entre sí para solucionar sus conflictos. No importa el estatus social de los musulmanes. Todos tienen derecho a opinar y a ser escuchados. No es excusa que lo que se haga en los países islámicos es mejor que lo que se hace en otros países. Si lo mejor está hecho por otras personas que no son musulmanes, debemos tomarlo y sacarle provecho. Y ese fue el concepto claramente evidenciado por Salman, aprobado por el profeta sallallahu alaihi wasallam y transmitido a nosotros en los hadices a través de la historia por los sabios del hadiz. Salman radiyallahu anhu murió en el año 35 de la Égira, después de vivir una larga vida provechosa para él y para los musulmanes. Te pedimos, oh Allah, que nos concedas algo de la sabiduría que le concediste a Salman. Te pedimos, oh Allah, que nos concedas la sinceridad que concediste a ese sahabi, para que podamos hacer de nuestras vidas algo de lo que él hizo con su vida. Te pedimos, oh Allah, que nos concedas la sinceridad en la búsqueda del conocimiento, aferrarnos a aquello que sea la verdad, aunque contradigan lo que digan las personas,
Oh Allah, si encontramos la luz en tu libro en el Corán, concédenos luz para entenderla y fortaleza para aferrarnos a ella, aunque encontremos quien nos critique de las personas. Y Allah, si encontramos la verdad en la sunna de tu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam auténtica, te pedimos que nos concedas luz para distinguir allí la verdad y fortaleza para aferrarnos a pesar de que nos critiquen las personas. Oh Allah, te pedimos la sinceridad en el corazón, que obremos por tu causa y no busquemos que las personas estén complacidas con nosotros, sino que seas tú quien esté complacido con nosotros. Oh Allah, purifica nuestros corazones. Oh Allah, purifica nuestros egos, porque no purificas sino tú. Oh Allah, te pedimos que nos concedas lo mejor en este mundo y en el más allá, y que nos concedas la sabiduría y el conocimiento y estar aferrados a tu religión. Oh Allah, perdona nuestras faltas, ten misericordia de nosotros, paga nuestras deudas. Oh Allah, concédenos salud. Oh Allah, existen un montón de hermanos nuestros que están siendo perseguidos en este momento y tienen dificultades. Oh Allah, soluciona sus asuntos. Oh Allah, cura sus enfermedades y paga sus deudas. Oh Allah, concédenos el conocimiento y estar aferrados a tu religión. Allahumma, así como nos has concedido la guía para ser musulmanes, concédenos la guía para estar aferrado a tu libro y a la sunna de tu profeta. Oh Allah, como nos has concedido la guía para ser musulmanes, manténnos musulmanes hasta el momento de la muerte, y que antes de morir podamos decir por tu gracia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con sus compañeros, con sus seguidores y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con su profeta Muhammad. Es una situación difícil y el musulmán no debería sufrir discriminación. Como Allah Azza wa Jal dice en el Corán, innamal mu'minuna ikhwa, es decir, los creyentes son hermanos entre sí y no debería existir discriminación. Si uno es víctima de un acto de discriminación, lo primero que debe hacer es aprender de esa situación para no hacerlo él mismo. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: no es superior el árabe al no árabe, y también dijo, como tampoco es superior el no árabe al árabe. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo estas palabras, sabía que había árabes que iban a discriminar a no árabes, como pasó en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Bilal, y también sabía que en un futuro habría gente que no sería árabe que discriminaría a los árabes. La conclusión que sacamos de aquí es que la discriminación en sí entre musulmanes, sea hecha por árabes o no árabes, es un acto prohibido en el Islam. ¿Cómo podemos solucionar esta situación? Primero, uno como nuevo musulmán no debe discutir o tratar de arreglar los asuntos por la fuerza o de la forma que estaba acostumbrado antes de abrazar el Islam, porque el Islam tiene su metodología para la solución de conflictos. Entonces, ante una situación así, ante una situación que evidentemente es una injusticia, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice: quien de vosotros vea una injusticia, que la cambie con su mano, es decir, con su acción. Y esto es para aquellos que tengan poder y resolución dentro de la comunidad. Es decir, si dentro de la comunidad islámica existe alguien que tiene autoridad y es testigo de un acto de discriminación, entonces debe usar su autoridad para que eso no siga pasando, aconsejando, prohibiendo y ordenando. Pero ¿qué pasa si no existe nadie que tenga poder, que tenga autoridad? Entonces dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien no pueda con su mano, entonces con su palabra. Y aquí es donde tenemos más campo, porque ¿qué significa cambiarlo con la palabra? Significa primero aconsejando, significa después
enseñando. Y esa es la forma, si miramos, en que los nietos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una vez estaban en un lugar donde se hace el udú, donde se hace la ablución, y se presentó ante ellos una persona mayor y comenzó a hacer la ablución, pero la hizo incorrectamente. Entonces ellos querían enseñarle a esta persona, pero ellos eran jóvenes y esta persona que se estaba equivocando era una persona mayor. Entonces ellos temieron que esta persona, por el hecho de ser mayor, no le diera importancia a la clase o a la educación que le pudieran dar dos menores. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron entre ellos una competencia, a ver quién hacía mejor la ablución. E hicieron la ablución comentándola entre ellos, hasta que esta persona que estaba al lado, al no sentir que le estaban hablando directamente a él, sino que estaban enseñando cómo era que hacía la ablución el mensajero de Allah, esta persona tomó el conocimiento por no sentirse humillado o degradado por dos menores. Entonces, lo que aprendimos, o lo que podemos aprender de esta situación, es que enseñar y concientizar es la mejor arma que tenemos. Enseñar, no acusar directamente. Tú me has discriminado, tú lo que has hecho es un acto de discriminación, sino dejarlo pasar, tener paciencia, buscar la mejor situación en la que no haya confrontación para enseñar sobre cómo es la cooperación y la solidaridad entre los musulmanes, y que todos los musulmanes son hermanos entre sí, y que de todos se debe escuchar la opinión, y que no es mejor el árabe que el no árabe, ni el no árabe que el árabe. Y cuando las personas escuchen esto y no sientan que los están atacando a ellos, inshallah esa situación puede cambiar. Y así es como ha cambiado esta situación y otras en muchas partes del mundo. Es decir, enseñando, concientizando, leyendo los hadices, leyendo las aleyas, hablando, pidiéndole al imam que trate esos temas en la jutba. Y esas situaciones han cambiado. Y no hubieran cambiado si se las hubiera querido cambiar por la fuerza, o tomar la mezquita por la fuerza, o buscar cualquiera de esas alternativas. Con el conocimiento la gente aprende y cambia, y eso es lo que nosotros inshallah debemos buscar para esta situación. Lo que espero que no se entienda es que uno debe callar ante las injusticias. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadiz: ayuden a vuestro hermano, esté siendo oprimido o sea opresor. Los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando escucharon esto, se sorprendieron y le dijeron: mensajero de Allah, entendemos que tenemos que ayudar a un hermano que está siendo oprimido, pero ¿cómo vamos a ayudar a un hermano que está siendo opresor, que está siendo injusto con otros? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo: impidiéndole ser opresor. Es decir, que si alguien es injusto con nosotros y nos oprime, tenemos que tratar de impedir que esa situación se repita. Pero la forma es tratar de cambiarla con el conocimiento, inshallah. Quiero Allah que haya respondido, inshallah, a lo que se preguntó, y quede un poco más claro las formas de poder cambiar estas situaciones. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenido, es un gusto tenerte aquí en el foro. Y bueno, yo sé que no sé exactamente en qué ciudad de Misiones vives, pero creo que en el punto tripartito entre Argentina, Paraguay y Brasil existe una comunidad islámica bastante grande en el que hay mezquitas. Quizás allí puedas dirigirte para encontrarte con algunos musulmanes. Respecto a la situación de discriminación que yo sufrí en aquel entonces, es porque la comunidad islámica en Argentina, en su mayoría es de árabes de origen sirio-libanés,
de una emigración bastante antigua, es decir, de principios del siglo XX. Y por lo tanto ahora están en segunda, tercera o hasta cuarta generación, y muchos de ellos han perdido el contacto real con la religión, y lo único que les queda es como si fuera un club árabe. Ellos sienten cierta identificación con la religión de sus abuelos, pero no tienen mayor conocimiento de ello. Me pasó una vez de ir a visitar a un hermano musulmán de apellido árabe para ir a invitarlo a la mezquita, y cuando estábamos hablando con él, él me dijo: no, yo soy un musulmán muy practicante. Mi abuelo era musulmán y él me enseñó todo sobre la religión. Yo todos los días cuando abro mi local de venta, leo Surat al-Fatiha. Y eso era todo lo que él sabía sobre la religión. Él no sabía que no tenía que tomar alcohol, no sabía que el cerdo era haram, no sabía que tenía que rezar 5 oraciones al día. Él sabía que su religión era que existía un solo Dios, que el último de los profetas era árabe, y que él recitaba Surat al-Fatiha cuando abría su local. Entonces, este grado de ignorancia se llegó en muchas comunidades de migrantes. Entonces, es lógico y hasta esperable que si ellos tienen una identificación que lo islámico es árabe, que ellos no consideren a aquellos que se hacen musulmanes de otras etnias como un musulmán 100% como lo son ellos, por el simple hecho de heredarlo de su familia. Pero esto, como dije, es algo que inshallah se puede revertir a través del conocimiento y la divulgación de las ciencias del conocimiento islámico. Y quiera Allah bendecirnos a todos con la sabiduría para hacer llegar este conocimiento. Y vuelvo a repetirte que es una alegría tenerte aquí, una persona que también cristiana como fue en mi origen, esté aquí buscando la verdad. Y si quieres escribirme a mi email para cualquier orientación respecto al Islam, pues bienvenido. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. No cabe duda que a lo largo de la historia muchos cristianos que han estudiado seriamente sus escrituras han llegado a la conclusión que en sus propias escrituras se describe la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero tal como vemos en este relato de Salman al-Farisi, no era un conocimiento que estuviera en boca de todos los cristianos de la época, sino que eran los monjes más sabios con los que iba a vivir y estudiar Salman al-Farisi. Existen muchos libros que uno puede encontrar incluso en esta página de islamhouse.com, donde muchos libros evidencian en las propias escrituras cristianas cómo se anuncia la venida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y creo que todo cristiano que lea esos libros libre de prejuicios y con una mente abierta va a llegar a esa conclusión de la misma manera que yo llegué y que otros tantos han llegado. Y no cabe duda de que de la misma manera que Salmán había aprendido una religión de sus padres, pero tenía esta llama de inquietud de querer conocer la verdad. Muchas personas en el mundo están en esa situación, y que son muchos los cristianos que día a día entienden de alguna manera sienten esa falta con la religión en la que ellos están en este momento, que no llena todas las inquietudes y no les da todas las respuestas que ellos necesitan, y encuentran en el Islam todas esas respuestas. Le pedimos a Allah que descienda la guía sobre todos aquellos que sean sinceros en su búsqueda. Bismillah, salatu salam ala Rasulillah. Primero, creo que es importante saber que si bien existe esta separación, uno tiene que trabajar en contra de que esta separación exista. Es decir, evidentemente existe la diversidad en el Islam al punto de decir, bueno, yo soy argentino, tú eres colombiano, el hermano es árabe, y eso no debería ser ninguna diferencia entre nosotros. O sea, Allah Azza wa Jal, como dice en el Sagrado Corán, nos creó en pueblos y tribus para que nos conozcamos, es decir, para que nos reconozcamos unos a otros que existimos y nos aceptemos unos a otros que existimos, y que la diversidad entre los musulmanes no es mala, sino que es buena.
Respecto a la situación con aquellas personas que están aferradas a aquello que aprendieron durante mucho tiempo, creo que es muy justo que nosotros, los musulmanes conversos o latinos, aceptemos y reconozcamos que nuestros hermanos árabes han hecho, quizás no todo lo que se debiera, pero han hecho mucho por el Islam, y que los primeros centros islámicos y las mezquitas existentes en su inmensa mayoría fueron construidas por hermanos árabes. Entonces creo que es muy importante reconocer este favor de ellos, o este esfuerzo de ellos por construir mezquitas, centros islámicos o escuelas islámicas. Luego de eso, sigo insistiendo que la fuente para llegar a una unión entre los musulmanes es a través del conocimiento. La diversidad es importante, y por lo tanto, si los musulmanes latinos no pueden conseguir todo lo que quieren hacer dentro de esas instituciones hechas por los árabes, pues entonces no es una fitna o una separación que los musulmanes latinos hagan sus propias mezquitas, sus propias escuelas, sus propias oficinas de da'wah. Lo importante aquí es que hacer una nueva mezquita o hacer una nueva oficina de da'wah no signifique la fitna de que la separación del lugar implique la separación de los corazones. Es decir, seguimos siendo hermanos, tendremos nuestras diferencias de concepto, pero voy a seguir viniendo a esa mezquita a hacer la oración, y puedo seguir yendo a esa mezquita para escuchar la jutba. Que hagamos un centro para hacer da'wah distinto que esa mezquita significa de que hay un lugar más para la difusión del Islam en esa ciudad, y no de que si hay una mezquita, cualquier otro que quiera abrir una musalla o una sala para difundir el Islam, que eso genere la fitna de que hay una división. No, que haya otro lugar para hacer da'wah es bueno y es mejor, pero no tiene que haber división de los corazones. Y la forma para conseguir eso es a través del conocimiento, a través del consejo. Es decir, a veces no tiene ningún beneficio el hecho de discutir con aquellas personas que no quieren escuchar aquello que está evidente en el Corán y la Sunna, porque ellos quizás necesitan que una persona de su propia gente les diga que en el Corán y la Sunna es así. De la misma manera que mencioné el relato anterior de los nietos del profeta Muhammad, quizás debamos buscar nosotros gente de su propia cultura, que hable su idioma árabe, que les pueda mostrar a ellos con pruebas del Corán y la Sunna cómo son las cosas, y quizás en esa situación sí ellos escuchen. Sí, yo entiendo que no hable árabe, y por eso creo que es importante el hecho de buscar los interlocutores, es decir, aquellos hermanos que sí hablen árabe y que estén en el sendero correcto respecto a lo que es el Corán y la Sunna, que pueda explicarle a ellos mismos en árabe, en el idioma del Corán y de la Sunna, cómo deberían hacerse las cosas, y también saber que existe en muchas situaciones diversidad de opinión, y que las opiniones, si tienen asidero en el Corán y la Sunna, son respetables. Y voy a citar un ejemplo. Hubo aquí hace poco un conflicto en una musalla donde es un solo ambiente y donde rezan hombres y mujeres juntos. Y como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la mejor fila para los hombres es la primera, y la mejor fila para las mujeres es la última. Es decir, los hombres rezan en la parte de adelante y las mujeres rezan en la parte de atrás. En la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no existía división en la musalla, en la mezquita de Medina, entre hombres y mujeres. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam le decía a los hombres que no abandonen la mezquita después del salah hasta que las mujeres hayan salido. Y eso está registrado en los libros auténticos de Sunna. Entonces, después fue que comenzaron a haber separaciones entre los hombres y las mujeres, e incluso ello fue sugerido por Aisha en un hadith que está en Sahih Muslim, en el que ella dice: si el profeta hubiera visto la fitna que existe hoy con las mujeres yendo a la mezquita, habría ordenado
una separación entre los hombres y mujeres. Es decir, en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está que no haya separación. Y la sunna también o comprensión de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es que haya una separación si hace falta y es mejor, es decir, es una maslaha. Es algo que es mejor para esa comunidad porque hay mucha fitna. Entonces, en esta mezquita a la que yo estoy haciendo referencia, los hermanos llegaron a pelearse, a insultarse y acusarse de división entre unos y otros por un asunto que ambos están mencionados en la sunna. Y por eso digo que es mejor transmitir esas situaciones a la gente de conocimiento para que ellos puedan ayudar en estas situaciones. Porque evidentemente los hermanos de latinos sabían que no había divisiones. Y los hermanos árabes, en la mezquita de todos los países árabes hay divisiones. Entonces había una diferencia de concepto. Pero si uno lo remite a lo que es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, verá que ambas son posibles y que hay que analizar cuál es mejor para esa situación. Entonces mi consejo es siempre tratar de recurrir a la gente de conocimiento que pueda ayudar en esas situaciones. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Lo que figura en la narración de el Musnad del Imam Ahmad es que Salman al-Farisi se encontraba en las afueras de Medina con el primer judío que lo compró, y que luego fue comprado por el primo de este judío y llevado a Medina. Y ahí es donde dice Salman al-Farisi: cuando la vi reconocí. Es decir, que la descripción que le habían dado a Salman al-Farisi era de la ciudad de Medina. Lo que sucede es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando emigró de la Meca a Medina, llegó primero a Quba, es decir, que es un pueblo, en este momento un barrio en las periferias de la ciudad de Medina. En aquel momento era un pueblo en las afueras de Medina, y allí se quedó por un tiempo, y ahí fue donde lo visitó por primera vez Salman al-Farisi. Es decir, que él fue desde Medina hasta Quba para visitar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Espero haber respondido, inshallah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. No cabe duda que la búsqueda del conocimiento es una obligación para todo musulmán, sea hombre o mujer. El profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith auténtico dice: talabul ilm farida ala kulli muslim. Es decir, buscar el conocimiento es una obligación de todo musulmán. Pero ¿cuál es el tipo de conocimiento que es obligación para todo musulmán saber? En este hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que buscar el conocimiento es fard ain, es decir, una obligación individual. Todo musulmán y musulmana debe buscar el conocimiento. Los sabios dicen en la interpretación de este hadith que se refiere al conocimiento mínimo básico por el cual el musulmán sabe cómo practicar su religión. Es decir, todo musulmán y musulmana debe saber qué significa el testimonio de fe, qué significa monoteísmo, qué significa shirk, cuáles son las condiciones para que el testimonio de la ilaha illallah sea válido, cuál es el derecho del testimonio de Muhammad Rasulullah, es decir, qué es lo que debemos creer y hacer por tener fe en este testimonio. También los otros 4 pilares prácticos del Islam, que son hacer la oración, ayunar, pagar el zakat y peregrinar. Entonces esos 4 pilares tenemos que saber con conocimiento del Corán y de la Sunna cómo practicarlos, y ese es el conocimiento que es indispensable que todo musulmán y musulmana tenga. Pero ¿qué sucede? Hay mucho otro conocimiento islámico que está fuera de esto que acabo de mencionar, mucho otro conocimiento que es importante que alguna persona tenga para poder guiar a su comunidad. Este tipo de conocimiento ya no es fard ain, no es una obligación individual, sino que es fard kifaya, es una obligación social. ¿Qué significa esto?
que si algunas personas de la comunidad buscan ese conocimiento, todas las otras personas dejan de tener esta obligación. Lo que estoy queriendo decir con esto es que algunas personas deben buscar el conocimiento, y para esto evidentemente tienen que esforzarse mucho y pasar dificultades de la misma manera que las pasó Salmán, y de la misma manera que si leemos la biografía de cualquiera de los sabios o cualquiera de los sahabas o cualquiera de aquellas personas que se dedican a divulgar el Islam, van a encontrar que todos ellos pasaron por privaciones y momentos de dificultad y mucha entrega a la búsqueda del conocimiento y la investigación dentro de la búsqueda del conocimiento. Esto lleva mucho tiempo, pero no es algo que todos los musulmanes obligatoriamente tengan que hacer. Cierta vez el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se encontraba registrando gente para una batalla, pidiéndole a la gente que se anote para ir a una batalla, y vino un sahaba para anotarse, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo: ¿acaso tus padres viven? Y él le dijo: sí. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: entonces con ellos esfuérzate. Es decir, no te esfuerces por el combate en la causa de Allah si tienes a tus dos padres vivos. Gánate el paraíso esforzándote en cuidarlos a ellos. Entonces, la persona que quiere ir a estudiar el conocimiento tiene que saber si él tiene las condiciones necesarias para emprender ese viaje. Porque el conocimiento no se aprende en un día o dos, ni en un año o dos. Buscar el conocimiento es algo que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, si de repente es hijo único y tiene sus dos padres musulmanes o sus dos padres a los que debe cuidar, entonces esta es una persona que no puede dedicarse a la búsqueda del conocimiento, y que aunque tenga la intención sincera en el corazón y quiera Allah recompensarlo por ello, él debe buscar cómo complacer a Allah primero en aquellas cosas que le son obligatorias, como en este caso hacerse cargo de sus padres. Entonces, aquellos que sí tengan las condiciones para buscar el conocimiento y que puedan dedicarse, tienen que saber que encontrarán en el camino dificultades. Y como bien dice el moderador, en muchas ocasiones, muchos padres y muchos familiares serán el primer escollo, la primera piedra en el camino. Porque la gente en esta sociedad en la que vivimos, en esta sociedad materialista, considera que solamente el conocimiento que produce dinero es un conocimiento válido o algo por lo que vale la pena esforzarse. Pero para aprender la religión de Allah, y normalmente si uno mira a los imames son toda gente humilde, entonces no ayudan a sus hijos a que emprendan ese camino para buscar el conocimiento. Y esto es muy difícil para aquellos hermanos que sus familias sean musulmanes, porque imagínense la presión de un hermano musulmán que quiere complacer a Allah y buscar el conocimiento y su propia familia lo desanima. En el caso de aquellos cuyos familiares son no musulmanes, quizás ello es una prueba menor, porque uno sabe que los no musulmanes raramente nos impulsarán a hacer algo que sea por el bien del Islam. Entonces, esta es una situación difícil, pero aquella persona que tenga la condición para ir a estudiar, que pueda dedicar años de su vida a aprender el conocimiento para luego transmitirlo, tiene que saber que va a haber dificultades, como incluso le pasó a Salmán al-Farisi con su primera experiencia fue mala. Es decir, estuvo al lado de una persona que era corrupta, y sin embargo eso no le impidió seguir el camino. Es decir, el camino del talab al-ilm, el camino del buscador de conocimiento, de aquella persona que busca el conocimiento, va a tener dificultades, pero que tiene que aferrarse a su intención original y pedirle a Allah que le conceda lo mejor, y ser no solamente paciente sino perseverante, porque el conocimiento, como dicen los sabios, si uno le dedica poco o algo de su tiempo,
el conocimiento no nos da nada. Pero si uno le dedica todo su tiempo y entrega, entonces el conocimiento nos entrega algo de él. Y así es, aquellas personas que tratan de buscar el conocimiento y siguen ligados a sus países de orígenes y tienen allí problemas, muy rara vez pueden terminar sus estudios. Pero aquellos que pueden desprenderse de las responsabilidades en sus países y ir a buscar el conocimiento, esos son los que generalmente pueden terminar. Y les pedimos a Allah Azza wa Jal que conceda facilidad a todos aquellos que tienen la intención de buscar su conocimiento sinceramente, y que les conceda buenos sabios con quienes aprender el conocimiento del Corán y de la Sunna. Y mi consejo, hermanos, es que siempre pregunten a aquellas personas con quienes van a estudiar cuál es la metodología de estudio que tienen. La metodología a seguir es aquella que enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que está en el libro de Allah, y que nos fue enseñado, transmitido por los sabios del Islam, por aquellos que fueron los más grandes sabios de todas las épocas, lo que normalmente se llaman los salaf, aquellos que seguían la metodología del Corán y de la Sunna, es decir, no darle prioridad a las palabras de la gente sobre la palabra de Allah y la palabra de su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esas personas estaban en la guía, y esa es la guía que nosotros debemos seguir. Y quiera Allah Azza wa Jal concedernos a todos esa gracia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Y esta fue la última de las preguntas, inshallah, y una vez al mes seguiremos con estas conferencias, inshallah. Quiera Allah concedernos a todos el perdón. Si he dicho bien, eso es por la gracia de Allah, y si me he equivocado en algo, pues eso es de mi ego y de Shaitán. Y quiera Allah concedernos que, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los que abandonan las charlas de conocimiento, la abandonan perdonados por Allah. Quiera Allah concedernos a todo el perdón de nuestros pecados y poder aprender de este conocimiento y que nos sirva en nuestra vida como musulmanes. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.